भूकम्प दुःख सबैका एकै भूकम्पलाई भोग्दा बारपाक व्यथा Namaste. El terremoto del pasado sábado, 25 de abril, ha sacudido fuertemente nuestro país y nuestra sociedad entera con él. Muchos nepalíes perdieron a sus seres queridos, muchos de ellos perdieron los ahorros de sus vidas y muchos perdieron sus sueños futuros. Para que todo esto evolucione, necesitamos esperar muchos días. Domingo 25 de abril a las 2:55 p.m., epicentro, la parte oriental de Nepal. Un terremoto de 6.9 en la escala de Richter sacude una vez más a Nepal. Y Lele, la ciudad del distrito Lalitpur, fue devastada. Después de la sacudida del 25 de abril, la gente ha sufrido inmensamente. Sin embargo, han tenido paciencia y tienen la pequeña esperanza que aún siguen con vida. Pero cuando se sintió el siguiente temblor, perdieron el resto de su persistencia. Sin embargo, los temblores del primer día ya han destrozado la mayoría de los hogares en Lele. La gente tiene esperanza en las estructuras que siguen en pie. Un gran número de personas ya han comenzado a levantar sus casas destruidas. Pero todo el optimismo que la gente tuvo fue en vano, debido a la gran sacudida que ocurrió después, y todas las estructuras colapsaron. Eventualmente, más de 100 casas fueron aplastadas. Algunas personas salieron heridas, pero todas están vivas. El 25 de abril, un terremoto de 7.6 en la escala de Richter sacudió Nepal. Y esta fue la segunda sacudida más grande después de eso. 12 distritos, incluyendo los 3 distritos del Valle Kathmandú, Sindipal-Bachok, Karefpal-Bachok, Rasuwa, Sinjuli, Ramechhap, Gorkha, Lamjung, Dardin y Nuvakot fueron dañados seriamente. El número de personas que ha perdido su vida asciende cada día. Debido al temblor, los históricos y culturales monumentos del Valle de Kathmandú fueron destruidos. Darajara, el monumento histórico, el cual fue renovado después del terremoto de 1934, ahora está destrozado. Además, la plaza Basantapur Durbar y el templo de Changu Narayan, los cuales están en la lista de las herencias mundiales, fueron destrozados. Para la reconstrucción de estos monumentos, el gobierno va a tener que gastar cantidades inmensas de tiempo y dinero. Después del terremoto, muchos habitantes de la ciudad han culpado al gobierno por no hacer nada. El distrito de Sindipal-Bachok es uno de los que está más afectado. Se necesita de muchos voluntarios allá. Entonces, en vez de perder el tiempo buscando a un culpable, es mejor ir allá y colaborar en algo. Aquí estamos en el distrito de Sindipal-Bachok, donde el terremoto devastador afectó al mayor número de personas. Muchos niños perdieron a sus padres, sus casas, libros y copias.
La preocupación más grande ahora es salvar sus vidas en un albergue donde puedan vivir. Estaba comiendo y de alguna manera escapé de mi casa. Mi papá estaba sentado y mi mamá estaba comiendo. Mi papá decidió irse de ahí corriendo, pero mi mamá, mi abuela y mi hermana no pudieron hacerlo y por eso murieron. Estaba sirviendo la comida cuando empezó el terremoto y junto con mi nieta salimos corriendo. Pero el haz de la casa golpeó mi cuello y mi mano no funciona bien ahora. Mi esposo también trató de salir de la casa, pero no pudo. De alguna forma escapé. Mi hijo le estaba gritando a todos que salieran de la casa. Y cuando llegó a la puerta, la casa se cayó. Y junto con él mi cuñada, mi nieta y mi hija perdieron su vida. बुहारी नातिनी अनि दिदी एकै ठाउँमा ढोकामा चारैजना आमा चाहिँ यहाँ बाहिर खाटमा हुनुहुन्थ्यो Ella estaba enterrada con piedras. Un número grande de piedras fue tomada del lugar donde ella estaba enterrada. Yo no tenía esperanza que mi hija estuviera viva. Entonces le pedí a la gente que sacara su cuerpo, pero la escuché diciendo, Padre. Entonces su tío y su abuelo la sacaron. Estaba ocupado sacando a mi hermana que estaba aterrada, entonces no podía salvar otros materiales. Las casas eran muy viejas, estaban todas agrietadas. Cada área de este lugar está arruinada de la misma manera. Nosotros sacamos 22 cuerpos muertos de la misma área. No hay una sola casa que no esté dañada. Entonces nos estamos movilizando por todas partes. Estamos asentados en las escuelas y en tiendas. Algunas personas se están quedando en tiendas, muchas no tienen comida. Ahora no podemos ni estudiar, no tenemos que comer. Mi sueño es el de estudiar, pero ahora está todo arruinado. Compré copias, compré libros semanas atrás y ahora ni sé dónde están. Estoy vivo por una fracción de segundo. La tierra estaba cayendo, entonces todo se estaba viniendo sobre mí. Estaba recogiendo pasto para los animales en el bosque y de repente la tierra se vino sobre mí. Me cayó encima, golpeándome muy fuerte. Cuando me di cuenta que era un terremoto, corrí hacia la casa para salvar a mis hijos, pero el temblor fue tan masivo que me caí. Cuando pude ponerme en pie y busqué a mis hijos, ya no estaban ahí. Después me di cuenta que mis hijos mayores estaban sentados cerca de la casa, pero no supe cómo se llegaron a lastimar. Cuando busqué a mi hija me di cuenta que ella estaba enterrada. Entonces saqué todos los escombros que la habían cubierto. Si yo no hubiera hecho eso, hubiese perdido a mis hijos. Los miembros de nuestro equipo, Sanskriti Chalish y Chandra Mahin, estuvieron trabajando en Tripureshwar, Kathmandú, donde el primer terremoto sacudió la zona el día sábado. ¿Tienen miedo?
25 de abril, estábamos en la competencia junior de Taekwondo en Kathmandú. Los últimos juegos en la competencia, que tiene una duración de 3 días, estaba dándose a cabo. Algunos jugadores han terminado y tienen que ir a almorzar. Algunos juegos no habían terminado. Las luces brillaban, estaban en escena y música alta en el fondo. Y después, inesperadamente, todo se puso oscuro y la música paró. El temblor fue tan masivo que no pudimos mantenernos en pie. Todo pasó tan enérgicamente que nosotros, los que estábamos sentados en las sillas, corrimos para salvar nuestras vidas. Mientras corríamos, algunas veces nos caíamos, pero de alguna manera lográbamos ponernos en pie y después pensábamos, en vez de correr, deberíamos escondernos debajo de una mesa. Nos sentíamos como que era el último día de nuestras vidas, pero no olvidamos nuestro trabajo. Decidimos dejar la cámara grabando sin importar nada más. Y todas estas son las imágenes de ese mismo día. Después nos dimos cuenta que a cada uno de nosotros nos hacía falta un zapato. Habíamos perdido nuestros bolsos y micrófonos también. Dejó de temblar y recogimos nuestras cosas. Algunas se perdieron y después corrimos a un lugar espacioso para salvar nuestras vidas. El epicentro del terremoto del sábado fue Barpak, del distrito de Gorkha. Pocas semanas antes del terremoto, el equipo de Nayapusta estuvo ahí y fuimos testigos de la vida dura en ese pueblo montañés. Barpak está ahora destruido. Los cuerpos de 67 personas fueron encontrados hasta el jueves por la tarde. Pero la vida no era sencilla, ni siquiera antes del terremoto. Arjun y Karna, quienes aran la tierra, estudian en la secundaria de Himalaya en Barpak. Ellos vienen a ayudar a sus padres en las vacaciones. Arjun y Karna aran la tierra, reemplazando así los bueyes. Su padre, Dana Bahadur, está arando la tierra y su hermana Tirtha trabaja con el maíz. Me siento feliz ayudando a mi padre arando la tierra. Lo ayudo en mi tiempo libre y cuando no hay clases. A veces mi papá ara la tierra y de vez en cuando lo hace mi hermano. Y yo ayudo sembrando el maíz. Normalmente el arado es hecho en el norte de Barpak, la Prak, Mandu, la vía de Gumda usando un arado de bueyes. Pero mientras el maíz crece, los hombres reemplazan el arado de bueyes y los hacen ellos mismos. El arado usado por los hombres es más pequeño que el usado por bueyes. Un buey no está disponible en los tiempos de necesidad y las tierras ahí son pequeñas para ser aradas por bueyes. Entonces la gente prefiere usar humanos. En trabajos más suaves es entretenido trabajar con niños y por eso estamos trabajando juntos. De hecho, todos en Barpak están haciendo lo mismo. A veces es divertido hacerlo, a veces es aburrido y duro hacerlo a diario, pero es bueno estar activos. Es duro, es algo duro. Nos cansamos, de hecho es bien cansado. Aprendimos muchas lecciones de ese terremoto. Tenemos el espíritu para rescatar, pero no tenemos ni las habilidades ni los recursos. Nepal es una de las naciones más propensas a terremotos. Aprendimos mucho de este incidente. Esto es todo por ahora. Manténganse a salvo y ayuden a aquellos que lo necesiten.